Viola miró pensativa por la ventana de su despacho, observando cómo la lluvia tamborileaba sobre el cristal. 48 años, y parecía que la vida empezaba y terminaba al mismo tiempo. 15 años en esta empresa, en esta misma mesa. Repasó mecánicamente los documentos, intentando concentrarse, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa, a Tony. Antes había considerado su relación como un cuento de hadas. Tony era el príncipe de sus sueños, atento, ingenioso, romántico. Recordó su primera cita, cuando él le llevó flores silvestres en lugar de las rosas habituales, porque se dio cuenta de que estaban en el salvapantallas de su ordenador. «Te mereces ser original», le dijo. «Él regala rosas a todo el mundo, pero tú eres especial». Viola sonrió al recordar. Hacía 25 años, casi toda una vida. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Tony brillaba en la pantalla, la tercera llamada de la mañana. «Sí, cariño», contestó ella, intentando sonar alegre. «¿Dónde has estado? Te llamé hace 5 minutos», dijo él. Su voz ya sonaba familiarmente irritada. «Lo siento, tenía una reunión con el director financiero». Viola bajó la voz para que sus compañeros no oyeran la conversación. «¿Con Robert? ¿Otra vez con él?» El tono de Tony se volvió más frío. «Sí, con Robert y otras 3 personas del departamento financiero». Viola sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Ese es mi trabajo, Tony. Solo quiero saber con quién pasa el tiempo mi mujer». Habló ahora despacio, como si le estuviera explicando algo a un niño. «¿Cuándo vuelves a casa?» Viola miró el reloj. Eran las 5 de la tarde, pero aún tenía que terminar el informe trimestral. «Creo que llegaré 1 hora tarde. Tengo mucho trabajo que hacer con...» «¿1 hora?» interrumpió Tony. «Sabes que ceno a las 7. Te lo dije esta mañana». «Sí, pero...» «Sin peros, Viola». Su voz era dura. «Te espero a las 7. No me hagas preocuparme». Viola cerró los ojos, contando hasta 3 en su mente. «Vale, intentaré llegar a tiempo. Puedo llevarme el trabajo a casa. Así está mejor». Tony se ablandó al instante. «Te quiero. Hasta luego». Colgó el teléfono y sintió que Karen, su compañera de la mesa de al lado, la miraba fijamente. «¿Va todo bien?», preguntó Karen con cautela. «Sí, es que...» Tony hizo la cena. Viola intentó sonreír. «Ya sabes cómo es». «Lo sé», respondió Karen, pero sus ojos leían otra cosa. «¿Pero estás segura de que estás bien?» Viola dudó un momento. ¿Se encontraba bien? ¿Cuándo había empezado esto? ¿Cuándo la preocupación de Tony se había convertido en control? 10 años atrás, tras su ascenso a jefa de contabilidad, fue cuando todo había cambiado. Recordó la noche en que llegó a casa con la buena noticia. Tony la había abrazado. Le había dicho que estaba orgulloso de ella, pero luego añadió una frase extraña. «Ahora vas a tener que trabajar más, hablar más con hombres trajeados, pasar más tiempo en las cenas de trabajo». Lo dijo a la ligera, con una media sonrisa, pero algo en su voz hizo que ella se tensara. A partir de ese día, empezaron las llamadas a lo largo del día. Al principio parecía agradable. Un hombre interesado en su día, queriendo saber con quién iba a comer, qué estaba haciendo. Pero entonces... Viola se levantó bruscamente de la silla, apartando los recuerdos. «Estoy muy bien, Karen. Solo estoy un poco cansada». Comenzó a recoger sus papeles. «Tengo que irme». De camino a casa, Viola recordó un incidente que había ocurrido 6 meses antes. La reunión había durado 20 minutos, solo 20 minutos, y cuando ella llegó a casa, Tony estaba sentado en el oscuro salón con una piedra por cara. 27 minutos, dijo lentamente, mirando el reloj. «Te he llamado 3 veces». «Lo siento, estábamos discutiendo un contrato importante. No pude contestar». Viola sintió que le temblaba la voz. «¿Con quién?» La breve pregunta sonó como un golpe. «Con el equipo. Con Robert, Julia, David...» «Robert, otra vez». Tony se levantó lentamente de la silla. Viola recordaba cada detalle de aquella noche. Cómo se paseaba por la sala, preguntando por cada minuto de la reunión, cada gesto de Robert, cada palabra. Cómo la acusaba de faltar al respeto al matrimonio, de posible infidelidad. Cómo le gritaba que tenía que elegir entre su carrera y su familia. «Nunca te he engañado, Tony», dijo ella entre lágrimas. «Te quiero, es solo un trabajo.
Un trabajo en el que estás constantemente rodeada de hombres que te miran. La cortó. ¿Crees que no veo cómo te mira Robert? Esa noche no pudo dormir durante mucho tiempo, sintiendo la pesada mirada de Tony sobre ella. Al día siguiente, le llevó flores al trabajo, se disculpó por su excesiva preocupación y la invitó a cenar. Y siempre era así, estallidos de ira, acusaciones, y luego disculpas y regalos. Viola entró en el patio de su casa exactamente a las 7 en punto. Sentía que el miedo se le iba metiendo poco a poco bajo la piel. No era miedo físico. Tony nunca le había puesto una mano encima. Era otro tipo de miedo. A ser culpable, a no ser lo bastante buena, a que la traicionaran sin darse cuenta. Respiró hondo, se arregló el pelo y salió del coche con una sonrisa en la cara. «Hola, ya estoy en casa», gritó al abrir la puerta. Tony estaba de pie en el pasillo, con un vaso de vino en la mano. Su rostro estaba tranquilo, casi feliz. «Las 7 en punto», sonrió, y por un momento Viola vio al Tony del que se había enamorado. «He hecho tu pasta favorita». La abrazó, le besó la sien, y Viola sintió que la tensión abandonaba poco a poco su cuerpo. Quizá estaba exagerando, pensó. Quizá la quiere tanto que está tan preocupado. «¿Qué tal el día?», le preguntó mientras le servía un poco de vino. Y Viola empezó a contárselo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, omitiendo las menciones a Robert y a otros colegas masculinos, creando una versión del día que no despertara las sospechas y los celos de Tony. Una historia que ya había aprendido a construir para mantener la paz en la casa. Y al otro lado de la ventana, seguía lloviendo, tamborileando sobre el cristal, como si advirtiera de algo irreversible que ya había empezado a suceder en sus 25 años de matrimonio. La jornada laboral de Viola comenzaba con un presentimiento de ansiedad. Se levantaba media hora antes que Tony para poder hacer el desayuno y prepararse para el trabajo sin que nadie se lo pidiera. En esas primeras horas podía sentirse un poco libre. Esta mañana, Viola estaba de pie junto a los fogones, preparando una tortilla, cuando sintió los brazos de Tony alrededor de su cintura. «Buenos días, cariño», le susurró al oído, besándole el cuello. «¿Por qué no me has despertado? Quería que durmieras más», contestó ella, intentando sonar despreocupada. «Anoche estuviste despierta hasta tarde». Tony la giró hacia él, mirándola fijamente a los ojos. «¿Qué tienes planeado para hoy?», le preguntó, tomando la taza de café que ella ya le había preparado. Viola respiró hondo. Esta pregunta se había convertido en un ritual diario. Un día cualquiera. Una reunión sobre el informe financiero por la mañana, luego trabajo con documentos de clientes, almuerzo, y por último, una reunión con los auditores. Tony asintió, como si aprobara su programa. «¿Con quién es la reunión?». «Con el equipo financiero. Robert, Julia, Mark, Alex». Trató de enumerarlos rápida e indiferentemente, como si no importara. «Este Robert». Tony sorbió su café. «¿Está casado?». «Sí, desde hace 15 años. 2 hijos». Viola sintió que su voz se ponía tensa. «Tony, es solo un trabajo. Tengo derecho a saber con quién pasa más tiempo mi mujer que yo», dijo en un tono que no admitía objeciones. «Probablemente Karen, como siempre». «Bien», asintió Tony. «Mándame un mensaje cuando vayas a comer y cuando vuelvas». Ya no era una petición, era una exigencia. Viola sabía que si no lo hacía, su teléfono empezaría a vibrar con llamadas y mensajes, y un almuerzo relajante se convertiría en un nervioso control del tiempo. «Claro que lo haré», aceptó, apartando la vista de los fogones para que él no viera su expresión. De camino al trabajo, Viola pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos años. Solía enviar a Tony fotos de su almuerzo o divertidos selfies con sus colegas. Eran expresiones espontáneas de intimidad. Ahora, cada mensaje formaba parte de un informe que tenía que presentar a su marido. La reunión fue tan tensa como siempre. Viola recordaba los tiempos en que podía sumergirse por completo en su trabajo, ofreciendo ideas, discutiendo, buscando soluciones. Ahora, sin embargo, parte de su atención estaba constantemente clavada en su teléfono, que yacía sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. «Viola, ¿qué te parece la nueva deducción fiscal para los clientes de categoría B?», preguntó Robert, el director financiero. Ella se sobresaltó, sacada de sus pensamientos. «Yo...». En ese momento, el teléfono vibró. Un mensaje de Tony.
¿Qué tal la reunión? ¿Está Robert contigo? Viola tecleó rápidamente una respuesta. Todo va bien. Sí, está dirigiendo la reunión. Te enviaré un mensaje cuando acabe. Perdona, Robert. Levantó la vista, dándose cuenta de que todos esperaban su respuesta. En cuanto a las deducciones, creo que tenemos que crear un nuevo sistema de clasificación que nos permita. El teléfono volvió a vibrar. Envíame una foto de la reunión. Quiero ver qué aspecto tiene. Viola sintió que se ruborizaba. No podía levantarse y hacer una foto de la reunión. ¿Qué pensarían sus colegas? Ignoró el mensaje e intentó concentrarse en la discusión. 5 minutos más tarde, el teléfono empezó a sonar. Tony. Lo siento, tengo que contestar, dijo, saliendo rápidamente de la habitación. ¿Por qué no contestas? La voz de Tony era gélida. Estoy en una reunión, no puedo hacer fotos a la gente, susurró ella, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie oía la conversación. ¿Te avergüenzas de mí, Viola? Su voz tenía ese tono peligroso que ella temía. ¿Te avergüenzas de contar a tus colegas que tu marido quiere saber con quién pasas el tiempo? No, claro que no, pero es... ¿Pero qué? La interrumpió. Si no tienes nada que ocultar, ¿qué problema hay en enviar una foto? Viola cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. Vale, lo intentaré, pero tengo que volver a la reunión. Estoy esperando la foto, dijo Tony, y colgó. De vuelta en la sala de conferencias, Viola sintió que todos la miraban. Karen la miraba con cara de preocupación. ¿Va todo bien?, preguntó en voz baja mientras Robert buscaba unos documentos. Sí, solo... cosas de familia. Viola intentó sonreír. Sacó tranquilamente su teléfono e hizo una foto, como si estuviera viendo un mensaje. La foto mostraba una mesa, documentos y una parte de Robert de pie ante la pizarra. Debería haber sido suficiente. El teléfono no volvió a sonar y Viola respiró aliviada. Pero cuando la reunión terminó y todos empezaron a marcharse, su teléfono volvió a vibrar. ¿Quién es ese hombre a tu derecha? No dejaba de mirar en tu dirección. Viola frunció el ceño. A su derecha estaba Alex, un nuevo empleado del departamento financiero que le había hecho varias preguntas durante la reunión. Este es Alex, el nuevo analista. Preguntaba por el procedimiento de elaboración de informes. ¿Está casado? Jesús, pensó Viola, ¿esto no va a acabar nunca? Ni siquiera sabía si Alex estaba casado. No lo sé, no importa. A mí sí me importa. Viola volvió a guardar el teléfono en el bolso y se dirigió a su despacho, sintiendo cómo aumentaba su ansiedad. Hace unos años, podría haberse limitado a ignorar los mensajes, pero ahora sabía que eso provocaría un escándalo esa misma noche. Tony exigía informes sobre todos sus movimientos, sobre todas las personas con las que hablaba, especialmente los hombres. El día se alargó como de costumbre, con mensajes y llamadas constantes de Tony. Durante el almuerzo con Karen, consultó su teléfono 3 veces y envió 2 mensajes a Tony, diciendo que estaban en una cafetería cerca de la oficina y que no había nadie más con ellos. Viola. Empezó Karen con cautela mientras sacaba el teléfono por 5ª vez. ¿Estáis bien, Tony y tú? Viola levantó la vista, intentando parecer sorprendida. Por supuesto que sí. ¿Por qué lo preguntas? Últimamente revisas mucho el teléfono, te pones tensa cuando suena. Habló Karen en voz baja, con una notable preocupación en la voz. Y me he dado cuenta de que ya no vas a los actos de empresa. No te quedas hasta tarde en el trabajo, ni siquiera cuando lo necesitas. Viola sintió que se ruborizaba. ¿De verdad se nota tanto? ¿Todo el mundo puede ver que se ha convertido en prisionera de su propio matrimonio? Tony solo está preocupado por mí, dijo ella, tratando de sonar convincente. Ya sabes lo peligrosas que son las cosas hoy en día. Viola. Karen le tocó suavemente el brazo. Eso no parece preocupación, parece... En ese momento, el teléfono de Viola volvió a vibrar. Se sobresaltó involuntariamente. Lo siento, tengo que cogerlo, dijo, apartándose del contacto de Karen. Era un mensaje de Tony. Es hora de volver a la oficina, no tardes. Viola miró el reloj. Aún le quedaban 15 minutos para la hora de comer. Tengo que irme, dijo, levantándose y recogiendo sus cosas. Pero aún no hemos terminado de comer, se sorprendió Karen. Y todavía tienes tiempo.
Tengo mucho trabajo que hacer, replicó Viola brevemente, evitando la mirada de su amiga. Mientras Viola caminaba de regreso a su despacho, sintió un ahogo de vergüenza. Vergüenza por dejar que Tony controlara todos sus movimientos, por no ser capaz de resistirse a él, por mentir a sus amigos y compañeros, inventando excusas para su comportamiento. El día estaba a punto de terminar cuando la puerta de su despacho se abrió de repente. Viola levantó la vista y vio a Tony en el umbral con un ramo de rosas. ¡Sorpresa!, le dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. He pensado invitarte a cenar. A Viola le dio un vuelco el corazón. Tony nunca acudía a su lugar de trabajo sin avisar. Algo iba mal. Tony se levantó de la mesa intentando sonreír. ¡Qué agradable sorpresa! La besó en la mejilla, pero sus ojos ya estaban recorriendo el despacho. Las estanterías con documentos, el ordenador, las fotos sobre la mesa. Contempló la foto de la fiesta de empresa, en la que Viola estaba rodeada de sus compañeros durante un rato especialmente largo. «No me habías dicho que tenías tantas fotos en tu lugar de trabajo», dijo, cogiendo el marco de fotos. «Son solo momentos de trabajo», replicó Viola, sintiendo que las palmas de las manos empezaban a sudarle. Tony dejó la foto en su sitio, pero su mirada se detuvo en ella. «¿Me presentas a tus colegas?», le preguntó, rodeándole la cintura con los brazos un poco más fuerte de lo que le resultaba cómodo. «Por supuesto», sonrió Viola, tratando de ocultar su ansiedad. Salieron del despacho, y Viola empezó a presentar a Tony a los compañeros que aún estaban en la oficina. Era encantador. Sonreía, bromeaba, preguntaba por el trabajo. Pero Viola pudo ver cómo le cambiaba la mirada al conocer a los hombres, especialmente a Robert, que salió de su despacho al oír las voces. «Ah, así que este es el famoso Robert», dijo Tony, estrechándole la mano un poco más fuerte de lo necesario. «Viola ha oído hablar mucho de ti». «Espero que todo sea bueno», sonrió Robert, lanzando una mirada amistosa a Viola. «Es nuestra mejor financiera. Sé lo talentosa que es». Tony acercó a Viola a él, y no solo en su trabajo. Viola sintió que la cara le ardía de vergüenza. Tony parecía estar halagándola, pero sus palabras tenían un significado oculto, un indicio de algo íntimo que no debería haberse dicho en la oficina. «Será mejor que nos vayamos», dijo rápidamente, sintiendo la necesidad de sacar a Tony de la oficina lo antes posible. En el restaurante, Tony estaba callado. Miraba el menú, pero Viola sabía que su mente estaba muy lejos. Finalmente, cuando el camarero se marchó con su pedido, habló. «Nunca me dijiste que Robert era tan joven y atractivo». Su voz era tranquila, pero con ese toque peligroso que Viola conocía demasiado bien. «Es mi jefe, Tony», respondió ella cansada. «No pienso en él en ese contexto, pero él piensa en ti». Tony bebió un sorbo de su vino. «Vi cómo te miraba. Es tu imaginación». Viola intentó sonreír, pero solo consiguió una mueca irónica. «¿Por eso tienes una foto suya en la mesa?» Tony se inclinó hacia adelante. «¿Para poder admirarlo mientras trabajas?» «Es una foto de grupo de un evento corporativo». Viola sintió que la ira aumentaba en su interior. «Hay 20 personas allí, y Robert es solo una de ellas». «No me levantes la voz», dijo Tony en voz baja, y Viola se calló al instante. «Solo intento proteger nuestro matrimonio. Pasas más tiempo con esta gente que conmigo. Tony, es mi trabajo», intentó Viola sonar tranquila. «Tengo que comunicarme con mis colegas». «Por supuesto», asintió él, cambiando de repente su tono a uno más amable. «Solo digo que no necesitas todas esas fotos en tu mesa. Te distraen de tu trabajo, y francamente, pueden enviar señales equivocadas a otros hombres». Viola miró a su marido sorprendida. «¿Qué señales? Solo son fotos del trabajo». «Viola, eres una mujer hermosa». Tony le cogió la mano, acariciándole los dedos. «Los hombres pueden malinterpretar tu amabilidad, especialmente si te ven guardando sus fotos en tu escritorio». «Es absurdo», susurró ella. «Prométeme que mañana guardarás esas fotos». Tony le apretó la mano con más fuerza. «Por el bien de nuestro matrimonio». Viola lo miró fijamente, sintiendo que algo en su interior se rompía lentamente. ¿Cómo iba a explicar a sus colegas por qué había retirado de repente todas las fotos? ¿Qué pensarían? «Tony, esto es...» «Prométemelo», dijo con voz más firme. «Te lo prometo».
dijo por fin, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tony sonrió y le besó la mano. Me alegro. Solo quiero que estés a salvo. Viola asintió, sin confiar en su voz para responder. Sabía que no se trataba de seguridad, sino de control. Pero una parte de ella aún quería creer que Tony lo hacía por amor, que solo tenía miedo de perderla. Era más fácil que admitir la verdad, que su matrimonio se había convertido en una jaula y que no tenía fuerzas para liberarse. A la mañana siguiente, Viola llegó a la oficina antes que nadie. Recogió cuidadosamente todas las fotos de su escritorio, sintiendo que cada movimiento resonaba con dolor en su corazón. Eran sus recuerdos, sus momentos de alegría y orgullo. Ahora estaban en el último cajón de su escritorio, ocultos a la vista. Cuando entraron sus compañeros, Karen notó un cambio de inmediato. ¿Dónde están todas tus fotos?, preguntó, deteniéndose ante el escritorio de Viola. Decidí despejar un poco el espacio, respondió Viola, sin levantar la vista de sus papeles. Había demasiadas cosas. Karen la miró largo rato, como si quisiera decir algo, pero luego se limitó a asentir y volvió a su asiento. Y Viola permaneció allí sentada, mirando la mesa vacía, sintiendo que su vida se convertía poco a poco en lo mismo, limpia de todo lo personal, vacía y controlada. Pero en algún lugar de su interior sentía que aquello no era más que el principio, que el control de Tony no haría más que aumentar y su libertad disminuir hasta desaparecer por completo. «Hola, Lida, soy Viola». Se llevó el teléfono al oído mientras se encerraba en el cuarto de baño. Tony estaba viendo el fútbol en el salón y ella aprovechó el momento para llamar a su mejor amiga. «¡Viola!». La voz de Lida estaba llena de alegría. «Por fin, creía que te habías olvidado de mi existencia». Viola sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Lo siento, he estado muy ocupada». «Olvídate de mí», dijo Lida. «Cuéntame cómo estás». Hacía casi un mes que no nos veíamos. «¿De verdad?», pensó Viola. «¿Cuándo se habían visto por última vez?». Después de aquel café, cuando Tony no había dejado de mandarle mensajes de texto, y luego montó una escena cuando ella llegó a casa. «Lo sé», dijo en voz baja. «Por eso te llamo. ¿Podemos quedar mañana después del trabajo? Podemos hablar como antes». «Oh, sería estupendo», respondió Lida entusiasmada. «¿Vamos a esa cafetería nueva de la calle Hrushevskoho? Tienen unos pasteles deliciosos». «Vale», sonrió Viola, sintiendo que su humor mejoraba al pensar en encontrarse con su amiga. «¿Sobre las 6? «Perfecto. Ya te echaba de menos, güey». «Yo también, Lida. Nos vemos mañana». Viola apagó el teléfono y respiró hondo. Sabía que a Tony no le haría ninguna gracia la noticia, pero realmente necesitaba ver a su amiga. Llevaba demasiado tiempo aislada. Cuando volvió al salón, apretó los puños preparándose para la inevitable conversación. «Cariño», empezó, sentándose en el sofá. «He quedado con Lida mañana después del trabajo». Tony no levantó la vista de la pantalla. «¿Lida? ¿La que se divorció de su tercer marido?». Viola sintió que sus hombros se tensaban. «El segundo, y eso fue hace 1 año y medio». Intentó sonar tranquila. «Hace mucho tiempo que no nos vemos, y me gustaría...». «¿De verdad crees que es un buen modelo para ti?». Tony se volvió por fin hacia ella, apagando el televisor. «Es mi amiga, Tony». Viola sintió que le temblaba la voz. «No me fijo en ella como ejemplo». «Lida es frívola», continuó él, como si no la hubiera oído. «Cambia de hombres como de guantes, va de bares a todas horas. Vive como una adolescente, no como una mujer adulta». Viola se mordió el labio para no responder con dureza. Lida pasó por un divorcio difícil, pero era una buena persona y siempre apoyó a Viola. Ha pasado por una época difícil. «Y te arrastra con ella», la interrumpió Tony. «Cada vez que quedas con ella, llegas tarde a casa, oliendo a vino y hablando de cualquier tontería». «Eso fue una vez», trató de defenderse Viola. «¿Qué vas a celebrar mañana?». Tony se inclinó más hacia ella. «¿Otro de sus novios?». «Solo vamos a hablar tomando un café». Viola sintió que su paciencia se agotaba. 1 hora, no más. Tony la miró durante un largo instante, como si evaluara su determinación. Entonces su rostro se suavizó de repente. «Estoy preocupado por ti, cariño», le dijo, cogiéndole la mano.
Lida tiene problemas de pareja y temo que eso pueda repercutir negativamente en ti, en nuestro matrimonio. Sabes que te quiero, continuó él, y que solo quiero lo mejor para los dos. Viola asintió lentamente. Lo sé, pero Lida ha formado parte de mi vida durante 20 años. No puedo renunciar a ella. Tony suspiró. De acuerdo, dijo tras una pausa, pero no más tarde de las 8. Gracias, susurró Viola, sintiendo una mezcla de alivio e irritación. ¿Por qué iba a darle las gracias por dejarla ver a su amiga? Al día siguiente, Viola se sintió casi feliz. La idea de encontrarse con Lida le levantó el ánimo, e incluso se atrevió a ponerse una blusa brillante que hacía mucho tiempo que no se ponía. «Estás muy guapa», comentó Karen cuando se encontraron junto a la máquina de café. «Gracias», sonrió Viola. «Hoy he quedado con una amiga después del trabajo». «¡Qué bien!» Karen parecía alegrarse de verdad por ella. «¿Lida?» «Sí, hace tiempo». «¿Tú?» vaciló Karen. ¿A Tony le parece bien?» Viola se puso tensa. ¿Por qué iba a importarle?, preguntó, tratando de sonar indiferente. Karen se encogió de hombros. «No lo sé. Es que la última vez que te invité a cenar con tus colegas, dijiste que a Tony no le gusta que te quedes hasta tarde después del trabajo». Viola sintió que se ruborizaba. Es diferente». Se esforzó por encontrar las palabras. «Es que se preocupa cuando llego tarde a casa». «Por supuesto», dijo Karen rápidamente, como si se arrepintiera de haber iniciado la conversación. Pero Viola pudo ver en sus ojos que Karen entendía mucho más de lo que decía. El encuentro con Lida resultó ser exactamente lo que Viola necesitaba. Estaban sentadas en una acogedora cafetería, y Lida, como siempre, cargaba el espacio con su energía y su risa. «Dios, echaba de menos hablar contigo», dijo Lida, dando un mordisco a un pastel de chocolate. «Dime, ¿cómo estás? ¿Cómo está Tony?» Viola vaciló. Había tantas cosas que quería decir, tantas cosas que quería preguntar, pero en lugar de eso se limitó a decir, «Estoy bien». Ocupada como siempre. ¿Y Tony? Lida la miró atentamente. ¿Sigue siendo tan celoso? Viola apartó la mirada. Solo se preocupa. Lida dejó el tenedor y se inclinó hacia ella. Vi, nos conocemos de toda la vida. Veo que algo va mal. Viola sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Es que... Se detuvo, sin saber por dónde empezar. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de Tony. «No te olvides de la cena. Te espero a las 8». «¿Es él?», preguntó Lida, notando el cambio en la cara de su amiga. «Sois como adolescentes con toque de queda», intentó bromear Lida, pero sus ojos seguían serios. Viola respiró hondo. Se ha vuelto muy controlador», dijo por fin en voz baja. «Siempre está controlándome, exigiéndome que le informe de cada movimiento». Lida le cogió la mano. «Me di cuenta hace un año, en la fiesta de cumpleaños de Carolina», dijo. «Te llamaba cada media hora». «Cada vez es peor», continuó Viola, aliviada de poder hablar por fin. «Incluso he tenido que quitar todas las fotos de mi escritorio porque cree que podrían enviar señales a otros hombres». «Viola, eso no es normal». Lida la miró con seriedad. «Es tóxico». Viola sintió un nudo en la garganta. «Lo sé, pero ¿qué puedo hacer? Llevamos 25 años casados. Puedes poner límites», dijo Lida con firmeza. «Decirle que ese comportamiento es inaceptable. O puedes ir a un terapeuta familiar». Viola negó con la cabeza. «Nunca aceptará ir a terapia. Y cada vez que intento protestar, lo retuerce de tal forma que me hace sentir culpable». «Se llama gaslighting, Vi». Lida apretó con fuerza su mano, y es una forma de abuso emocional. Viola se estremeció al oír la palabra. «Da. No es... Él no es así». Lida negó con la cabeza. «Eso no es amor, Vi. El verdadero amor te da libertad». El teléfono volvió a vibrar. «Tony, son las 7:30. ¿Vendrás pronto?» Viola miró el reloj y suspiró. «Tengo que irme», dijo, sacando la cartera. «Todavía no hemos tenido una conversación en condiciones», protestó Lida. «Quédate un poco más». «No puedo». Viola negó con la cabeza. «Tony, Tony», la interrumpió Lida con irritación. Viola se quedó paralizada, sorprendida por la pregunta. No se acordaba.
Yo... empezó, pero el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Tony. Lo siento, tengo que cogerlo, dijo ella, levantándose de la mesa. Sí, Tony, respondió, alejándose unos pasos de la mesa. Su voz era tranquila, pero con esa nota tensa que siempre precedía a una tormenta. En la cafetería con Lida, como dijimos, respondió Viola, tratando de sonar despreocupada. Estaba a punto de irme. ¿Estás con alguien más? No, solo con Lida. ¿Hay algún hombre por aquí? Viola sintió que la ira surgía en su interior. Es una cafetería, Tony. Hay mucha gente aquí. No te atrevas a hablarme así. Su voz se volvió gélida. Te espero en casa dentro de 20 minutos. Tony, eso es imposible. Estoy en el centro de la ciudad. Es al menos un paseo corto hasta casa. 20 minutos, Viola, repitió y colgó. Viola volvió a la mesa, sintiendo que le temblaban las manos. Tengo que irme, dijo, recogiendo su bolso. Tony, lo he oído. Lida la miró con una mezcla de enfado y simpatía. Lo sé, susurró Viola. Pero ahora tengo que irme. Lida se levantó y la abrazó con fuerza. Llámame si necesitas algo. Cuando quieras, dijo. Y recuerda que no tienes por qué soportar este tipo de trato. Viola asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, dijo, y se apresuró a salir. Cuando Viola entró en casa, Tony estaba sentado en el salón con un vaso de whisky en la mano. La mesa estaba puesta para la cena y las velas se consumían. Llego tarde, dijo sin mirarla. 30 minutos, no 20. Hubo un atasco en el puente. Viola se colgó el abrigo, intentando ocultar el temblor de sus manos. Tony se levantó lentamente de la silla y se acercó a ella. Viola dio instintivamente un paso atrás. Hueles a perfume, dijo él, olfateando. No es tuyo. Es Lida, replicó Viola rápidamente. Tony la miró largo rato, como si evaluara la verdad de sus palabras. La comida está fría, dijo al fin. Hice lo que pude, preparé tu risotto favorito. Viola sintió que la culpa le llenaba el corazón. Lo siento, Tony, no era mi intención arruinar la velada. Pero lo hiciste, dijo él, como siempre que ve a Lida. Tony, eso no es justo. Hace casi un mes que no la veo. Y en ese mes no hemos tenido ni una sola pelea. Se volvió hacia la mesa y sopló las velas. No lo creo. Viola sintió que la invadía una oleada de cansancio. Era el mismo escenario que se había repetido una y otra vez. No importaba lo que ella dijera, Tony seguiría convencido de que tenía razón. Voy a cambiarme, dijo en voz baja. Viola. La voz de Tony la detuvo en el salón. No quiero que vuelvas a ver a Lida. Es mi mejor amiga, susurró ella. Es una mala influencia para ti, replicó Tony. Cada vez que la ves, vuelves siendo otra persona. Distante, fría. No es Lida. Viola se volvió finalmente hacia él. Es porque controlas todos mis movimientos. No puedo respirar, Tony. Ella no quería decirlo, simplemente le salió. ¿Controlar? Dijo él, acercándose. Se llama cuidar. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste durante el día solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo te interesaste por mi vida, por mis problemas? Viola abrió la boca, pero no encontró respuesta. Yo no sabía que querías que lo hiciera, dijo por fin. Claro que no. Tony sonrió con amargura. Estás demasiado ocupado con tu trabajo, tus amigos, tu vida, como para fijarte en mí. Viola sintió que la culpabilidad volvía a invadirla. ¿Tenía razón? Lo siento, dijo en voz baja. No quería que te sintieras así. Tony se acercó y la abrazó. Viola se tensó, pero luego se obligó a relajarse en sus brazos. Solo quiero que seamos felices, le susurró en el pelo. Solos tú y yo, como antes. Prométeme que no volverás a ver a Lida. Continuó Tony sin dejar de abrazarla. Viola sintió que algo en su interior protestaba. Lida había sido su amiga desde la universidad. Habían pasado por todo juntas. Alegrías, penas, fracasos, victorias. No puedo prometértelo, susurró. Tony se apartó, mirándola con decepción. ¿Así que ella es más importante que nuestro matrimonio? Viola negó con la cabeza. ¿Por qué tengo que elegir?
porque nos está destruyendo. Tony se volvió hacia la mesa y empezó a recoger los platos con un rápido movimiento. Tony, por favor. Viola se acercó a él, tocándole el brazo. Cenemos y olvidémonos de esto. La cena está fría, dijo, y mi humor también. Y con eso salió de la habitación, dejando a Viola sola en la penumbra y las velas encendidas. Durante las semanas siguientes, Viola vivió sumida en la niebla. Tony era frío, le hablaba lo menos posible y lo necesario. En el trabajo, intentaba aparentar normalidad, pero sentía que su vida se reducía a un pequeño círculo: casa, trabajo y otra vez casa. Lida la llamó varias veces, pero Viola contestó brevemente, diciendo que estaba ocupada. A la tercera llamada, Lida acudió a su despacho. ¿Qué pasa?, le preguntó directamente, cerrando la puerta tras de sí. Viola sintió una mezcla de alegría al ver a su amiga y miedo de lo que diría Tony si se enteraba. Nada, respondió, sin levantar la vista del monitor. Solo mucho trabajo. Viola, mírame. Lida se sentó frente a ella. ¿Es por nuestra última conversación? ¿Es por Tony? Viola levantó por fin la vista. Él me pidió que no te viera, dijo por fin en voz baja. ¿Y tú aceptaste sin más? Lida parecía sorprendida. Viola, somos amigas desde hace 30 años. Viola negó con la cabeza. Así que es más fácil limitar nuestros contactos. Lida la miró con una mezcla de rabia y tristeza. Te estás separando de todos los que te quieren, dijo. ¿No ves que es la clásica táctica del maltratador? No le llames así. Viola sintió que la rabia brotaba de su interior. No lo conoces como yo. Sé lo suficiente, replicó Lida. Y yo te conozco a ti. No eres la Viola que yo conocí. Eres una sombra de ti misma. Viola sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Vete, por favor, dijo con voz temblorosa. No puedo hablar de esto. Lida la miró largo rato y luego se levantó despacio. Siempre estaré aquí si quieres hablar, le dijo. Pero piensa en lo que te he dicho. Esto no es normal, güey, y te mereces algo mejor. Cuando Lida se marchó, Viola permaneció sentada largo rato, con la mirada perdida. Una parte de ella sabía que su amiga tenía razón, pero otra parte de ella estaba demasiado asustada para admitirlo. Cada semana, el círculo social de Viola se reducía más y más. Tony encontraba motivos para criticar a cada amigo o conocido que hacía. Karen era demasiado entrometida. David, del departamento de marketing, la miraba con intenciones ocultas. Incluso su prima Nina era mala para su matrimonio con su discurso sobre la independencia de la mujer. Y cada vez que Viola intentaba protestar, Tony lo convertía en una prueba de que ella valoraba a esas personas más que él. Si soy tan terrible, ¿por qué sigues conmigo?, le preguntaba, y Viola no tenía respuesta. Poco a poco, sus colegas dejaron de invitarla a fiestas de empresa y reuniones informales. Sabían que ella se negaría de todos modos, o que aceptaría, pero en el último momento cancelaría los planes por circunstancias familiares. En la oficina, les oía hablar de planes para el fin de semana, reírse de sus chistes comunes, compartir sus impresiones sobre acontecimientos en los que ella no estaba presente. Y cada día que pasaba, sentía que la distancia entre ella y los demás aumentaba. Pero lo peor era que, cuando ya había entregado su vida por completo a Tony, como él quería, él parecía empezar a alejarse. La primera señal fue que llegaba tarde al trabajo. Tony, que solía estar siempre en casa a las 6, empezó a volver a las 7, a las 8 y a veces más tarde. Un proyecto importante, explicó. Mucho trabajo. Viola trató de ignorar la ironía de la situación. Cuando ella llegaba tarde al trabajo, él armaba un escándalo, pero cuando llegaba tarde era P-Wise. Entonces apareció un nuevo aroma, un ligero y sutil olor a perfume que ella no había comprado. Una noche, cuando Tony la abrazó al llegar a casa, ella lo olió en su camisa. ¿Colonia nueva?, preguntó, tratando de sonar informal. ¿Qué? Tony pareció confundido. No, es la misma de siempre. Solo huele diferente. Viola trató de sonreír. Es agradable. Tony se encogió de hombros y se fue rápidamente a la ducha, dejándola con pensamientos preocupados. Y entonces empezaron los viajes de negocios.
Una vez al mes, y a veces con más frecuencia, Tony le decía que tenía que ir a otra ciudad durante 1 o 2 días. El cliente quiere discutir los detalles en persona, le explicaba. Viola asentía, fingiendo creer. Pero algo dentro de ella empezó a dudar. Quizá Lida tenía razón. Tal vez la controlaba no por amor, sino por... ¿qué? ¿Para ocultar sus propios secretos? Una noche, cuando Tony estaba de viaje de negocios, Viola llamó a su despacho para comprobarlo. Su ayudante, Martina, parecía sorprendida. ¿Tony? Dijo que estaba con su familia. A Viola le dio un vuelco el corazón. Viola estaba sentada en la sala de conferencias del Hotel Continental, mirando nerviosamente los documentos. Hoy iba a ser un día importante. La empresa para la que trabajaba estaba negociando una fusión con una gran corporación internacional, y Robert le había confiado la representación de la parte financiera del acuerdo. Era una gran responsabilidad y un reconocimiento a su profesionalidad, pero Viola no podía concentrarse. Los pensamientos sobre el extraño comportamiento de Tony en los últimos meses la atormentaban. Perfumes nuevos, devoluciones tardías, viajes de negocios falsos, y algo más que había notado la semana pasada: un recibo de una joyería en el bolsillo de su chaqueta. Solo faltaban 5 meses para el cumpleaños de Viola, y hacía 2 meses que habían celebrado su aniversario de boda. ¿Para quién era esa joya? Y luego estaba la extraña situación con su tarjeta de crédito. Una noche, mientras Tony se duchaba, ella vio por casualidad un extracto en el que aparecían cargos en restaurantes que él nunca había mencionado, y en días en los que supuestamente había trabajado hasta tarde. Cuando ella le preguntó amablemente al respecto, él se enfadó, acusándola de espionaje y desconfianza. Al día siguiente, el extracto desapareció. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Karen en voz baja, sentándose a su lado. Un poco, admitió Viola, intentando sonreír. Te las arreglarás. Karen le apretó la mano. Eres la mejor en esto. Viola asintió, agradecida por el apoyo. Respiró hondo y trató de concentrarse en lo que tenía entre manos. Esta negociación era una oportunidad para demostrarse a sí misma que seguía siendo competente, que su vida no se limitaba a su relación tóxica con Tony. Cuando los representantes de la otra empresa entraron en la sala, Viola se enderezó y se puso en modo profesional. Durante las 2 horas siguientes, habló de previsiones financieras, posibles sinergias y ventajas fiscales de la fusión. Respondió a preguntas difíciles, expuso argumentos convincentes, e incluso Robert asintió varias veces con la cabeza, impresionado por su preparación. Viola se sintió viva por primera vez en mucho tiempo. Aquí, en un entorno profesional, se la valoraba, se la respetaba, y su opinión tenía peso. Todo lo contrario que en su casa, donde cada palabra suya era analizada y a menudo utilizada en su contra. Tras la primera parte de las negociaciones, se anuncia una pausa para comer. Viola se sintió agradablemente cansada y satisfecha por el trabajo bien hecho. «Ha sido brillante», dijo Robert acercándose a ella. «Les has impresionado con tus argumentos». «Gracias». Viola sintió que la invadía una cálida oleada de orgullo. «Lo he hecho lo mejor que he podido». «Vamos a comer todos en el restaurante de la planta baja», continuó Robert. «¿Quieres venir con nosotros?» Viola vaciló. En el pasado habría dicho que no, sabiendo que Tony no aprobaría que almorzara con sus colegas, especialmente con Robert. Pero hoy se sentía más fuerte, más segura de sí misma. «Claro», dijo, «voy a por mi bolso». Cuando todos salieron de la sala de conferencias, Viola comprobó su teléfono. 5 llamadas perdidas de Tony y varios mensajes. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Llámame ya». Viola suspiró. Sabía que a Tony no le haría ninguna gracia saber que estaba involucrada en las negociaciones, así que no dijo nada. Envió un mensaje corto. «En una reunión importante, hablamos esta noche». Pero en cuanto guardó el teléfono en el bolso, volvió a sonar. Era Tony. Viola ignoró la llamada y decidió que no era momento para dramas familiares. Se reunió con sus colegas que la esperaban en el ascensor. El restaurante del hotel era elegante y estaba lleno de gente de negocios. Su grupo ocupó una mesa grande junto a la ventana. Viola se sentó entre Karen y David,
eligiendo deliberadamente un asiento alejado de Robert para evitar cualquier posible acusación de Tony si alguna vez se enteraba de este almuerzo. La conversación en la mesa fue animada y distendida. Hablaron tanto de temas relacionados con el trabajo como de temas más personales, como películas, libros y viajes. De repente, Viola se dio cuenta de lo mucho que echaba de menos este tipo de comunicación, la oportunidad de ser ella misma, sin el miedo constante a decir algo equivocado. «Hoy estás diferente», comentó Karen en voz baja mientras los demás se enfrascaban en la discusión de la nueva película. «Solo es un buen día», respondió ella, «y me alegro de que las cosas vayan bien con las negociaciones». «Deberías venir más a menudo», dijo Karen. «Te echamos de menos en nuestras reuniones de los viernes». Viola sintió una punzada de culpabilidad. Solía reunirse regularmente con sus colegas los viernes, pero Tony había ido haciendo las reuniones tan desagradables para ella, con sus llamadas, sus controles, sus celos, que simplemente había dejado de ir. «Lo intentaré», dijo, aunque sabía que era poco probable que pudiera cumplir esa promesa. De repente se oyó un alboroto en el restaurante. Viola levantó la vista y se quedó helada. Tony estaba de pie en la entrada, recorriendo la sala con aire enfadado. Cuando sus miradas se cruzaron, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Dios mío», susurró, sintiendo que la sangre se le escurría de la cara. «¿Qué pasa?», preguntó Karen, dándose cuenta de su reacción. «Mi marido». Viola apenas podía hablar. «Está aquí». Karen miró y vio a Tony caminando rápidamente hacia su mesa. «¿Cómo sabía que estabas aquí?», susurró. Viola no tuvo tiempo de responder porque Tony ya estaba en la mesa, con la cara convertida en una máscara de ira apenas contenida. «Viola», dijo en voz baja, pero todos los comensales callaron de repente. Robert, tenso, se levantó de su asiento. «Tony, me alegro de verte», dijo tendiéndole la mano. «Hemos estado hablando de los detalles de la fusión. Viola ha estado increíble hoy. Tengo que hablar con mi mujer», dijo sin dejar de mirar a Viola. Viola sintió que todos los ojos de la mesa se posaban en ella. La vergüenza y el miedo se mezclaron en su alma. «Disculpadme», murmuró a sus colegas. «Ahora vuelvo». Siguió a Tony, que ya salía del restaurante. Tomaron el ascensor en silencio hasta la última planta del hotel y salieron a la terraza, donde no había nadie. En cuanto las puertas se cerraron tras ellos, Tony se volvió hacia ella. «¿Qué diablos significa esto?», preguntó, apenas capaz de contener su ira. «Llevo todo el día intentando ponerme en contacto contigo». «Estaba en unas negociaciones importantes, Tony», intentó Viola sonar tranquila. «¿Así que simplemente decidiste mentirme?». Sus ojos se entrecerraron. «Dijiste que hoy estabas trabajando en la oficina». Viola sintió que le temblaba la voz. «Es un trato muy importante para la empresa, y Robert me lo pidió». «Robert, otra vez», la interrumpió Tony. «Siempre él». «¿Y por eso estás sentada con él en un restaurante, riendo y flirteando?». Viola alzó por fin la voz. «Era una comida de negocios con todo el equipo. ¿Cómo sabías siquiera dónde estaba?». Tony apartó la mirada un momento. «Pasé por tu despacho para darte una sorpresa», dijo, evitando obviamente una respuesta directa. «Tu colega me dijo que estabais todos aquí». «¿Me estás siguiendo?». Viola no podía creerlo. «Tony, eso es absurdo». «¿Absurdo?». Él se acercó más, y Viola retrocedió instintivamente. «Absurdo es que mi mujer me mienta, pase tiempo con otros hombres y ni siquiera crea que es importante decírmelo». «¡Es mi trabajo!». Viola sintió que su ira crecía. «Tengo derecho a trabajar, a comunicarme con mis compañeros, a negociar. Y yo tengo derecho a saber dónde está mi mujer y con quién pasa el tiempo». Tony golpeó con el puño la barandilla de la terraza. «¿Crees que no veo cómo te mira Robert? ¿La forma en que te miran todos?». Viola negó con la cabeza, sintiéndose impotente. «Tony, te lo estás inventando», dijo cansada. «Es solo una relación de trabajo». «No me digas lo que me estoy imaginando». Tony alzó la voz. «Veo cómo te mira, cómo te toca el brazo, y tú se lo permites». Viola sintió de repente algo nuevo, no miedo, no culpa, sino rabia. «¿Y qué hay de ti, Tony?», preguntó,
mirándole directamente a los ojos. ¿Qué hay de tus viajes de negocios que en realidad no lo son? ¿Qué pasa con el nuevo perfume de tu camisa? Tony se quedó helado y su cara cambió por un momento. ¿De qué estás hablando? Llamé a tu oficina cuando estabas fuera, dijo Viola, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Viola dio un paso adelante, sintiendo que su rabia le infundía valor. ¿Y la factura de la joyería? Continuó. La encontré en el bolsillo de tu chaqueta. ¿Para quién comprabas las joyas, Tony? No era para mí, porque mi cumpleaños es dentro de 5 meses. Tony se recompuso rápidamente. Eso es ridículo, se encogió de hombros. Era un regalo sorpresa para ti. Quería hacerte sentir bien sin motivo, pero ahora lo has estropeado. ¿Y los gastos del restaurante cuando supuestamente trabajabas hasta tarde? Insistió Viola. Vi el extracto de la tarjeta de crédito. ¿Es eso lo que haces cuando no estoy en casa? Tony pasó a la ofensiva. ¿Revisar mis bolsillos, mis papeles? ¿A eso le llamas confianza? Viola sintió que volvía a cambiar las tornas. ¿Y el perfume? Insistió. Lo huelo en tu camisa, en tu chaqueta. No es mi perfume, Tony. Y no me digas que es de un asistente o de un cliente. Sé la diferencia entre un contacto casual y una mujer que te abraza. Eso es ridículo, rió nervioso. ¿Me acusas de engañarte porque hueles algo? Tal vez era de un cliente con el que me estaba reuniendo. Tal vez de la asistente que me trajo los documentos. O de la tienda donde te compré un regalo. Viola le miró, intentando ver la verdad en sus ojos. Pero Tony siempre había sido un buen mentiroso. Una cosa más, dijo ella, recordando otro detalle. El mes pasado, cuando intenté llamarte desde tu tableta, vi un mensaje de alguien llamada Victoria. Escribía sobre una noche maravillosa y cómo echaba de menos tus manos. ¿Quién es esta Victoria, Tony? Su rostro cambió por un momento, un atisbo de miedo, o tal vez de pánico. Es evidente que te has equivocado, dijo, pero no parecía tan seguro. Tal vez era un mensaje para otra persona que me llegó por casualidad. ¿A tu nombre, Tony? Viola negó con la cabeza. No soy estúpida. No te he engañado, Viola, dijo él, cambiando de repente su tono a uno más suave. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? ¿Después de todos los años que llevamos juntos? Viola sintió flaquear su determinación. ¿Podría estar exagerando? Lo siento, susurró. Es que últimamente estás muy distante. Tony se acercó y la abrazó, pero Viola sintió que su abrazo no era tan sincero como antes. Es trabajo, dijo. Mucho estrés, mucha responsabilidad. Pero te quiero, ya lo sabes. Viola asintió, pero algo dentro de ella seguía dudando. Recordó lo diferente que reaccionaban ante las mismas situaciones. Cuando ella se quedaba hasta tarde en el trabajo, era una traición. Cuando él decía que era mucho trabajo. Cuando ella hablaba con colegas masculinos, era Batty y Gaze. Cuando él olía a perfume de mujer, era One Brass. Deberíamos volver, dijo ella, apartándose. Tengo negociaciones importantes. ¿De verdad vas a volver allí? Tony volvió a tensarse. ¿Después de todo lo que hemos hablado? Sí, Tony. Viola sintió que su voz se fortalecía. Por supuesto, sonrió con amargura. El trabajo es más importante que nuestro matrimonio, como siempre. No es justo. Viola sacudió la cabeza. Tú eres el que siempre antepone el trabajo. Siempre trabajas hasta tarde, te vas de viaje de negocios. Que, como acabas de insinuar, puede que no sean viajes de negocios, sino encuentros con otras mujeres, interrumpió Tony. ¿Sobre nuestro matrimonio? Viola sintió la trampa en sus palabras. No sé qué pensar, Tony, dijo finalmente. Solo sé que ahora tengo que volver a las negociaciones. Hablaremos de ello esta noche, en casa. Tony la miró durante un largo rato y luego asintió. De acuerdo, dijo, pero te estaré esperando. Te llevaré a casa después de hablar. Viola sintió que se le encogía el corazón. Sabía que no era una oferta, sino una exigencia. De acuerdo, aceptó, demasiado cansada para discutir. Te enviaré un mensaje cuando haya terminado. Volvieron al restaurante, donde los compañeros de Viola estaban terminando de comer. Todos evitaron cuidadosamente mirarlos cuando se acercaron a la mesa. Siento la interrupción, dijo Viola, tratando de sonar normal. Robert la miró con preocupación, pero rápidamente pasó a hablar del programa de la tarde.
Tony se sentó junto a Viola, y su presencia creó tensión en la mesa. «Tony, ¿piensas unirte a nosotros en las charlas?», preguntó Robert, tratando de ser cortés. «No», respondió Tony con una sonrisa falsa. «Voy a esperar a Viola. Esta noche tenemos una importante velada familiar». Viola sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Sabía que sus compañeros comprendían la situación, y eso lo hacía aún peor. Después de comer, todos volvieron a la sala de conferencias. Tony se sentó en el rincón más alejado de la sala, desde donde podía observar a Viola. Ella intentaba concentrarse en las negociaciones, pero sentía sus ojos clavados en ella y no conseguía ordenar sus pensamientos. Cuando se acercó a la pizarra para explicar las proyecciones financieras, le temblaba la mano y cometió algunos errores de cálculo. Robert la corrigió con tacto, pero Viola pudo ver cómo los representantes de la otra empresa intercambiaban miradas. Después de la presentación, cuando se anunció una breve pausa para el café, Karen se acercó a ella. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja. «Sí», respondió Viola automáticamente. «Solo cansada». «¿Es por Tony?». Karen miró a su marido, que estaba hablando por teléfono en un rincón de la sala. Viola negó con la cabeza. «No pasa nada, de verdad», dijo, sin intentar parecer convincente. Karen parecía querer decir algo más, pero en ese momento Tony se acercó a ellas. «Viola, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, ignorando a Karen. Viola lo siguió hasta la ventana. «¿Qué pasa?», preguntó, cansada e irritada. «Tengo que irme una hora», dijo Tony, mirando su teléfono. «Tengo una llamada urgente de un cliente». Viola asintió, aliviada de poder trabajar sin su supervisión durante una hora. Tony se inclinó y le besó la mejilla, pero sus labios apenas rozaron su piel. «Hasta pronto», dijo, y salió rápidamente de la habitación. Viola respiró hondo y sintió que la tensión se le quitaba lentamente de los hombros. Se acercó a la mesa para repasar sus notas antes de continuar la reunión, cuando se dio cuenta de que Tony había olvidado su teléfono. Estaba apoyado en el borde de la mesa, en silencio, pero como si la llamara. Viola sabía que no debía hacerlo, que era una violación de la intimidad, que solo confirmaría las acusaciones de Tony sobre su desconfianza. Pero algo la empujaba hacia adelante. Miró a su alrededor. Todo el mundo estaba ocupado hablando. Nadie miraba en su dirección. Con dedos temblorosos, cogió el teléfono. Por suerte, no estaba bloqueado. Tony no debió de conseguir bloquearlo cuando recibió la llamada. El corazón de Viola latía con fuerza cuando abrió el mensaje. Y allí vio lo que más temía. Decenas de mensajes de un contacto llamado simplemente «Ve. Estoy deseando verte hoy. Anoche fue increíble. Echaba de menos tu contacto». Y el último, enviado hace apenas 20 minutos. «Estoy en la habitación 507. Ven en cuanto puedas. Solo tenemos una hora». Viola sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Pero eso no era todo. Siguió revisando y encontró toda una galería de fotos íntimas que Victoria le había enviado a Tony. Había fotos de ellos juntos, en un restaurante, en la playa, incluso en una habitación de hotel. En una de ellas, Tony besaba a Victoria mientras sostenía una cajita de joyería, la misma que Viola había encontrado en su bolsillo. Al hojear más, encontró un calendario de citas en el que Tony había marcado las fechas con una B, todas las cuales coincidían con sus viajes de negocios o tardes de trabajo. Viola también se fijó en las reservas de hotel que Tony había hecho para las semanas siguientes, incluida una habitación doble para el fin de semana, en que le dijo que iba a asistir a una sesión de formación de la empresa. Viola sintió que le fallaban las piernas. Se desplomó en una silla, todavía con el teléfono en la mano. Así que era verdad. Tony no solo la engañaba, sino que mantenía una relación seria con otra mujer. Y no solo salían, sino que planeaban su futuro juntos, le compraba joyas, pasaba los fines de semana con ella. Ahora todo venía junto: devoluciones tardías, nuevos perfumes, falsos viajes de negocios, sus celos excesivos y acusaciones. Un caso clásico de proyección. Él la culpaba de lo que hacía. Viola no supo cuánto tiempo estuvo sentada mirando el mensaje, pero de repente sintió una mano en el hombro. «Viola, estamos listos para continuar», dijo Robert, mirándola con preocupación. «¿Estás
pálida. Sí, yo... Viola trató de encontrar las palabras. Solo necesito un minuto, lo siento. Salió rápidamente de la sala de conferencias y se dirigió al aseo de mujeres. Allí, encerrada en un retrete, por fin dejó correr las lágrimas. 25 años de matrimonio, y así es como termina. Con mensajes obscenos en su teléfono, una traición en una habitación de hotel donde está celebrando las conversaciones más importantes de su carrera. Una parte de Viola quería subir a la habitación 507 y desenmascararlos. Ver la cara de Tony cuando se diera cuenta de que ella lo sabía. Ver a la mujer que era tan importante para él como para arriesgar 25 años de matrimonio. Las semanas que siguieron a la revelación de la infidelidad de Tony fueron un periodo de lucha interna para Viola. Cuando volvió a casa de las negociaciones, no encontró fuerzas para enfrentarse a él. Tony actuaba como si no hubiera pasado nada y ella no se atrevía a contarle lo que había descubierto. El miedo, la vergüenza y la confusión la retenían. Decidió observar, reunir pruebas antes de actuar. A escondidas de Tony, empezó a comprobar las cuentas conjuntas, las tarjetas de crédito y el historial de llamadas. La imagen que surgió fue sorprendente. Tony no solo la engañaba, sino que llevaba una doble vida. Una noche, cuando Tony estaba de nuevo fuera, Viola estaba sentada en la cocina mirando los extractos de la cuenta conjunta. Además de los gastos habituales de restaurante y hotel, encontró varias transferencias a una cuenta que no reconoció. Las cantidades eran importantes, 5,000 o 10,000 hryvnias al mes. ¿En qué gastas este dinero, Tony?, susurró en el vacío de la cocina. ¿Qué me estás ocultando? Viola sintió que su mundo se desmoronaba poco a poco. El hombre al que consideraba su protector, su apoyo, resultó ser un mentiroso y un traidor. El hombre que la acusaba de infidelidad la engañaba, tal vez desde hacía años. Pero, ¿qué hacer a continuación? ¿Divorciarse? ¿Después de 25 años de matrimonio? ¿Qué dirá la gente? ¿Cómo sobreviviría sola? Viola no conocía las respuestas a estas preguntas, pero de una cosa estaba segura. Tony había notado un cambio en su comportamiento. Ya no respondía a sus llamadas con la rapidez de antes, no le informaba de todos sus movimientos y no se disculpaba todo el tiempo. Algo en su interior se rompió en cuanto vio el mensaje de Victoria. «Últimamente estás un poco distante», dijo Tony durante el desayuno, mirándola atentamente. Viola dio un sorbo a su café, ganando tiempo. «Mucho trabajo», respondió con neutralidad. «Estas negociaciones de fusión me están quitando toda la energía». «No deberías trabajar tanto». Tony le cogió la mano, y Viola apenas se contuvo para apartarla. ¿Tomar un descanso de todo esto? No puedo hacerlo ahora. Viola negó con la cabeza. Estamos en la fase final de las negociaciones. Siempre trabajando. Tony suspiró con exagerada frustración. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en nuestro matrimonio? Viola sintió que la ira le subía al pecho. ¡Qué descaro! La engaña y luego la acusa de no prestar atención al matrimonio. Pienso en nuestro matrimonio todo el tiempo, Tony, dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. Algo en su tono hizo que él se pusiera tenso. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó él, entrecerrando los ojos. Nada. Viola apartó rápidamente la mirada. Solo estoy cansada de las acusaciones. Tony le soltó la mano y se echó hacia atrás. No te estoy culpando, dijo en un tono que contradecía sus palabras. Has cambiado, Viola. Te has vuelto fría, distante. Tal vez por fin estoy volviendo a ser yo misma. Las palabras salieron antes de que ella pudiera detenerlas. ¿Y quién es esa tú real?, preguntó lentamente. ¿Alguien que no valora su matrimonio? ¿Alguien que acepta consejos de gente que quiere destruirlo? Viola lo miró sorprendida. Tu amiga Lida, respondió Tony. Tu colega Karen, toda esa gente que lleva años intentando ponerte en mi contra. Eso no es cierto. Viola sacudió la cabeza. Nadie me está poniendo en tu contra. ¿En serio? Tony sonrió con amargura. Entonces, ¿por qué de repente has empezado a mirarme como a un enemigo? ¿Por qué has dejado de hablar de tu día? ¿Por qué miras el móvil cuando crees que no puedo verlo? Viola sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No sé de qué me hablas, dijo levantándose de la mesa. Tengo que ir a trabajar. Claro, vete corriendo.
Tony también se levantó. Pero recuerda, Viola, te conozco mejor de lo que crees, y no voy a permitir que nadie destruya lo que hemos estado construyendo durante 25 años. Viola recogió rápidamente sus cosas y salió de la casa, sintiendo que el corazón le latía con fuerza por el miedo y la rabia. Tony le había dejado muy claro que no la dejaría marchar tan fácilmente. En el trabajo, Viola intentó concentrarse en los informes financieros, pero su mente volvía una y otra vez a la conversación de la mañana. Tony nunca le había hablado en un tono tan frío, casi amenazador. Por lo general, la manipulaba mediante la culpa, la preocupación fingida y la presión emocional. ¿Estás bien?, preguntó Robert, entrando en su despacho con un expediente. Pareces preocupada. Estoy bien, respondió Viola automáticamente, pero luego dudó. No lo está. Robert cerró la puerta del despacho y se sentó frente a ella. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó con sincera preocupación. Viola lo miró largo rato, intentando decidir si podía confiar en él. Robert siempre había sido amable con ella, la había respetado como profesional y nunca se había pasado de la raya. Yo no sé por dónde empezar, dijo finalmente. Es personal. Viola. Robert se inclinó hacia adelante. Hemos trabajado juntos durante 10 años. Puedes contármelo todo. No te juzgaré. De repente se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi matrimonio no es tan perfecto como todo el mundo cree, susurró. Lo sabía, dijo Robert con suavidad, sobre todo después de aquellas charlas en el hotel. Viola asintió, recordando cómo Tony había montado una escena delante de sus colegas. Es peor de lo que crees, dijo, con la voz temblorosa. Él controla todos mis movimientos. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Con quién hablo cuando llego a casa? Y ahora he descubierto que... Se interrumpió, incapaz de decirlo en voz alta. ¿Te engaña?, terminó Robert en voz baja. Viola lo miró sorprendida. ¿Cómo? Veo más de lo que la gente cree, se encogió de hombros Robert. Y me he dado cuenta de que coquetea con mujeres en las fiestas de la empresa cuando cree que no estás mirando. Incluso una vez lo vi en un restaurante con una joven rubia, obviamente no en un ambiente de negocios. Viola sintió que se le apretaba el corazón. No lo sabía, susurró. No lo supe hasta la semana pasada. Lo siento, Robert parecía culpable. No pretendía disgustarte. No es asunto mío. Pero hay más, continuó Viola, sintiendo la necesidad de hablar por fin. Me ha aislado de mis amigos. Me ha hecho sentir culpable por las cosas más insignificantes. Lo ha tergiversado todo para hacerme sentir loca. Y esta mañana me ha hablado casi amenazadoramente. No sé qué hacer, terminó Viola, sintiéndose agotada tras esta confesión. Llevo 25 años con él. Pero te mereces algo mejor, dijo Robert con firmeza. Lo que describes es maltrato emocional, Viola, y si empieza a amenazarte, podría convertirse en algo peor. Viola se estremeció. Nunca había pensado en su matrimonio en esos términos. ¿Violencia? ¿No es Tony un marido celoso que la quiere demasiado? Yo puedo ayudarte, continuó Robert. Mi hermana es abogada especializada en casos de violencia doméstica. Ella podría darte algún consejo. No sé. Viola vaciló. Tony se enterará si acudo a un abogado. No necesariamente. Robert negó con la cabeza. La primera consulta puede ser confidencial, solo para que conozcas tus derechos y opciones. Viola permaneció en silencio largo rato, pensativa. ¿Estaba preparada para dar este paso? De acuerdo, dijo finalmente. Quiero hablar con tu hermana. Robert sonrió aliviado. Puedo concertar una cita mañana. Y Viola dudó. Si alguna vez necesitas un lugar seguro donde esperar, mi casa está siempre abierta para ti. Viola sintió que una nueva oleada de lágrimas acudía a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Gracias, susurró. Significa mucho para mí. Robert le dio una palmadita en la mano y se levantó. Eres más fuerte de lo que crees, le dijo. Cuando Robert se marchó, Viola se quedó mirando por la ventana durante largo rato, sintiendo una extraña mezcla de miedo y alivio. Por fin se lo había confesado todo a alguien y el mundo no se había derrumbado. Tal vez había un camino hacia adelante,
hacia una nueva vida libre de control y engaño. Cuando Viola volvió a casa esa noche, supo inmediatamente que algo iba mal. Tony estaba sentado en el salón con una expresión de suficiencia inusual en el rostro. «¿Qué tal el día?», preguntó con demasiada amabilidad. «Bien», contestó Viola con cuidado, dejando el bolso en el pasillo. «¿Y tú?». «Oh, muy interesante», sonrió Tony de un modo que le produjo un escalofrío. A Viola le dio un vuelco el corazón. Andrei era un amigo común, alguien con quien habían estado casados durante años. «¿De ti, en realidad?». Tony bebió un trago del vaso que tenía delante. Viola se dio cuenta de que era whisky, que solo bebía cuando estaba de muy mal humor. «De lo mucho que has cambiado últimamente, de cómo has pasado demasiado tiempo con Robert». Viola se quedó paralizada. «¿Qué quieres decir?». «Andrew te ha visto hoy en tu despacho», continuó Tony, sin apartar los ojos de ella. «Una conversación muy íntima, por lo que parece». «Andrew no pudo habernos visto». Viola sacudió la cabeza. «Ni siquiera estaba en el despacho hoy». «¿No?». Tony enarcó una ceja. «Entonces, ¿por qué describió con tanto detalle cómo llorabas y Robert te cogía de la mano?». Viola sintió un sudor frío en la frente. Alguien debía de haber visto su conversación y se lo había contado a Tony. ¿Pero quién? «Era una conversación de negocios», dijo ella, intentando parecer tranquila. «Y él no me cogía de la mano». «No me mientas». Tony levantó la voz bruscamente y Viola se estremeció. «Sé lo que hablasteis. Te quejaste con él de mí, de nuestro matrimonio». «Tony, eso no es...». «¡Cállate!». Se puso en pie, y Viola retrocedió instintivamente. «¿Crees que no veo lo que está pasando? Me estás engañando con él». «Eso es absurdo». Viola sintió que su ira empezaba a superar su miedo. «Yo nunca te he engañado. A diferencia de ti». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Tony se paralizó. «¿Qué has dicho?». Su voz era tranquila, peligrosamente tranquila. No había lugar donde retirarse. Viola respiró hondo. «Celo de Victoria», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «He visto los mensajes en tu teléfono. He visto las fotos. Celo de la habitación 507 del Hotel Continental». La cara de Tony cambió a medida que ella hablaba, del asombro a la ira y al frío cálculo. «Me estabas espiando», afirmó, sin preguntar. «Estabas revisando mi teléfono. Lo dejaste sobre la mesa durante la reunión», replicó Viola. «Y estaba desbloqueado. No pensaba espiar, pero me alegro de haber visto la verdad». «¿Qué verdad?». Tony se echó a reír de repente, pero era una risa fría y desagradable. «¿Crees que sabes la verdad? No sabes nada, Viola». «Sé lo suficiente», dijo ella, sintiendo que su voz se hacía más fuerte. «Sé que me has estado engañando, quizá durante años. Sé que has estado transfiriendo dinero de nuestra cuenta conjunta a otra cuenta. Sé que me has estado mintiendo sobre viajes de negocios, reuniones a última hora, de todo. Pero lo que no sabes», dijo en voz baja, casi íntima, «es lo que te ocurrirá sin mí». «¿Quién eres sin mí, Viola?». «Una mujer de 48 años, sin amigos, sin apoyo». «¿Crees que tu querido Robert te querrá cuando descubra lo que realmente eres? Adicta, débil, insegura. Yo no...». «¿Crees que no ha oído los cotilleos?», la interrumpió Tony. «¿Sobre tu crisis nerviosa de hace 10 años? ¿Sobre cómo no pudiste salir de casa durante 2 meses? ¿Sobre las pastillas que tomabas?». Viola se estremeció. En efecto, había pasado una época difícil tras la muerte de su padre y le habían recetado antidepresivos. Pero fue temporal y no hubo crisis nerviosa. «Deja de tergiversar los hechos», dijo con firmeza. «Sé lo que pasó realmente. Y sé quién soy sin ti, una mujer que por fin puede respirar libremente». Algo brilló en los ojos de Tony. ¿Miedo? «No vas a ir a ninguna parte», dijo él apretando los puños. «Este matrimonio se acaba cuando yo lo diga. Ya lo veremos», replicó Viola, pasando junto a él hacia el dormitorio. Cerró la puerta y se apoyó en ella, temblando. La confrontación que tanto temía había tenido lugar y ella había sobrevivido. Pero ahora estaba segura de que Tony no la dejaría ir en paz. Lucharía, y lo haría suciamente. Al día siguiente, Viola se reunió con Martha, la hermana de Robert, en un pequeño café alejado de la oficina y de su casa. Nadie debía enterarse de este encuentro.
Marta era una mujer joven pero muy seria, de ojos penetrantes y sonrisa cálida. Robert solo me ha contado la situación general, dijo tras reunirse con él, pero me gustaría que me lo contaras todo. Y Viola lo hizo, sobre los años de control y aislamiento, sobre la luz de gas y las constantes acusaciones, sobre la traición que descubrió, sobre el comportamiento amenazador de Tony y el enfrentamiento de ayer. Marta escuchó atentamente, tomando notas y pidiendo detalles de vez en cuando. Cuando Viola terminó, dejó el bolígrafo y la miró directamente a los ojos. En primer lugar, quiero que sepa que no está sola, le dijo con firmeza. Lo que está describiendo es un ejemplo clásico de maltrato psicológico y comportamiento controlador, y el hecho de que su marido se volviera más agresivo cuando sintió que perdía el control es una muy mala señal. Viola asintió, sintiéndose extrañamente aliviada de que el especialista hubiera confirmado sus temores. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Quiero dejarle, pero me da miedo su reacción. Lo tenemos todo en común, la casa, los coches, las facturas. Elaboraremos un plan detallado, respondió Marta, pero el primer paso es garantizar su seguridad. ¿Tienes algún lugar donde puedas quedarte si la situación se vuelve peligrosa? Viola dudó. Robert me ofreció su casa, pero... Se detuvo. Pero Tony ya sospecha que tenemos una aventura. Esto solo confirmaría su paranoia. Ya veo. Marta asintió. ¿Alguna otra opción? ¿Familiares, amigos fuera de vuestro círculo común? Quizá Lida, respondió Viola tras una pausa. Una vieja amiga mía. Tony no la aprueba, pero no creo que me busque allí. Bien. Marta tomó nota. Ahora las finanzas. Tienes que abrir una cuenta separada en un banco donde tu marido nunca haya tenido una cuenta. Viola asintió, esperanzada. También es importante que reúna todos los documentos necesarios, continuó Marta. Pasaporte, certificado de matrimonio, documentos inmobiliarios, extractos bancarios. Haz copias y guárdalas en un lugar seguro fuera de tu casa. ¿Y la casa?, preguntó Viola. La compramos juntos, pero la mayor parte del dinero era mío, de la venta del piso que me dejaron mis padres. Esto es importante. Marta hizo otra anotación. Si puedes documentarlo, tendrás muchas posibilidades de conseguir la casa en la división de bienes. Pero incluso si no puedes, la ley te garantiza la mitad de todo lo que hayáis adquirido juntos. Viola asintió lentamente, tratando de organizar la información en su cabeza. ¿Y si se vuelve peligroso?, formuló por fin la pregunta que más le preocupaba. Entonces conseguiremos una orden de protección, respondió Marta sin vacilar. Pero es importante registrar cualquier incidente de agresión, amenaza o acoso. Anota fechas, horas, lo que se dijo o hizo. Guarda todos los mensajes amenazadores. Está difundiendo mentiras sobre mí, dijo Viola, recordando la conversación de ayer. Está diciendo que soy mentalmente inestable, que tengo una aventura con un colega. Es una táctica clásica, asintió Marta. Está tratando de minar tu reputación, de aislarte aún más. Pero no te preocupes por eso ahora. Concéntrate en tu seguridad y en prepararte para dejar esta relación. Continuaron la conversación, discutiendo los detalles del plan. Marta le explicó cómo funciona el proceso de divorcio, cuánto puede durar y qué pruebas serían útiles. También aconsejó a Viola que acudiera a un psicólogo. El maltrato emocional deja heridas profundas y necesitarás apoyo para curarte. Al despedirse, Marta estrechó la mano de Viola con firmeza. No tienes que pasar por esto sola, le dijo, y recuerda que lo que estás haciendo requiere una fuerza extraordinaria. No todo el mundo tiene el valor de dejar una relación tóxica después de tantos años. Viola sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Gracias, susurró. Nunca pensé que podría contar con este tipo de apoyo. No estás sola, repitió Marta, y nunca lo has estado. Viola dedicó las semanas siguientes a poner en marcha su plan. Abrió una cuenta en un pequeño banco al otro lado de la ciudad y empezó a transferir gradualmente el dinero de su sueldo. Hizo copias de todos los documentos importantes y los escondió en una caja fuerte del trabajo. Empezó a reunir pruebas. Anotó todas las amenazas, todos los insultos de Tony y guardó capturas de pantalla de sus mensajes "Viola"
estaba en medio del nuevo apartamento que había alquilado con la ayuda de Lida. Las habitaciones estaban llenas de luz matinal que entraba por los grandes ventanales. Aún no había cortinas ni muebles, salvo la cama plegable que había comprado ayer. Pero este era su lugar, un refugio seguro donde Tony no podría encontrarla. Habían pasado 3 días desde que salió del restaurante y no volvió a casa. 3 días de ansiedad, de dudas, pero también de una increíble sensación de libertad. Su teléfono sonaba con las llamadas de Tony, que ella ignoraba. Finalmente, cambió de número y solo se lo dijo a Lida, Robert y Marta. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó Lida, entrando con 2 tazas de café. Su amiga la ayudaba a instalarse. «Es extraño», respondió Viola con sinceridad, tomando la taza. «A veces tengo miedo. A veces dudo, pero luego lo recuerdo todo y me doy cuenta de que he tomado la decisión correcta». Lida se sentó en el suelo a su lado. «Fuiste increíblemente valiente», dijo. «No todas las mujeres habrían sido capaces de salir de esa relación después de 25 años. No tuve elección». Viola miró por la ventana hacia el barrio desconocido de la ciudad. Si me hubiera quedado, él habría destruido lo que quedaba de mí. Lida le apretó la mano en silencio. Había estado allí desde el primer día, sin hacer preguntas, sin imponer consejos. Simplemente estaba ahí, y eso era exactamente lo que Viola necesitaba. El teléfono sonó, interrumpiendo su silencio. Era el número de Marta. «Hola», contestó Viola. «Buenas tardes, Viola». La voz de la abogada sonaba seria. «Tengo noticias. Buenas noticias y... complicaciones». Viola se enderezó, sintiéndose tensa. «Sí, te escucho. La buena noticia es que he preparado todos los papeles del divorcio. Podemos presentarlos la semana que viene. Y he encontrado pruebas de que la mayor parte de los fondos para comprar tu casa procedían de la venta de tu apartamento. Esto fortalece enormemente nuestra posición sobre la propiedad». «¿Y los malos?», preguntó Viola, sintiendo que se le hundía el corazón. «Los malos no, pero complican», aclaró Marta. «Parece que tu marido se ha enterado de tus acciones. Ha retirado casi todo el dinero de las cuentas conjuntas. No todo, pero sí mucho». Viola cerró los ojos. Se esperaba algo así, pero seguía sintiéndose amargada. «¿Cuánto quedaba?». «Alrededor del 30%, respondió Marta. «Pero no te preocupes. Podemos utilizarlo contra él en los tribunales. Se considera malversación de bienes comunes. ¿Hay algo más?». Dudó. «¿Qué?». Contrató a un detective privado. Lida, que había oído la conversación, enarcó las cejas, sorprendida. «¿Por qué?», preguntó Viola, aunque ya sabía la respuesta. «Para encontrarte, obviamente. Y quizá para intentar sacar trapos sucios. Pero eso también nos sirve. Es una forma de acecho». Viola respiró hondo, tratando de calmarse. «¿Qué debo hacer?». «No reveles tu paradero a nadie en quien no confíes plenamente. Y documéntalo todo. Cada llamada, cada mensaje, cada intento de contacto. Prepararé una solicitud de orden de protección por si acaso». «Gracias, Marta», dijo Viola, «por todo». Al terminar la conversación, Viola se quedó sentada en silencio durante largo rato, pensando en lo que había oído. «No se rendirá tan fácilmente», dijo por fin. «Porque tiene miedo», respondió Lida. «Miedo de perder el control sobre ti». «¿Y qué?». «Y eso significa que eres más fuerte de lo que él creía», sonrió Lida. «Más fuerte de lo que tú creías. Y al final, ganarás». Viola asintió, sintiéndose extrañamente segura. Sí, el camino hacia la libertad no sería fácil. Pero ya había hecho lo más difícil. Había dado el primer paso. Y no daría marcha atrás. A la mañana siguiente, Viola se miró la cara en el espejo del baño. Había cambiado durante la última semana. Las profundas líneas de tensión alrededor de la boca habían desaparecido. Sus ojos eran más claros y su mirada más segura. Ya no era la mujer intimidada que había sido cuando estaba casada con Tony. Hoy debía volver a la oficina tras un breve permiso para adaptarse a su nuevo trabajo. Eso significaba reunirse con sus compañeros, responder a sus preguntas, tal vez incluso a los rumores que Tony había extendido. Se puso un traje nuevo, no el estilo conservador que le gustaba a Tony, sino uno más moderno con una blusa de colores vivos. Llevaba el maquillaje que ella creía apropiado, no el que él aprobaba.
Estos pequeños actos de independencia parecían insignificantes, pero tenían una gran importancia para ella. ¿Estás lista?, preguntó Lida, que se ofreció a llevarla al despacho. Sí. Viola echó una última mirada a su reflejo. Estoy lista. De camino a la oficina, pensó en posibles escenarios. Quizás Tony la estaría esperando allí. Sabía dónde trabajaba, conocía su horario. Pero Martha ya había avisado a la seguridad del edificio. No se le permitiría entrar en la oficina sin invitación. Cuando el coche de Lida se detuvo frente al edificio de oficinas, Viola sintió que el corazón se le aceleraba. «Te las arreglarás». Lida le apretó la mano. «Ya no estás sola». Viola asintió, agradecida por el apoyo. «Te llamaré después del trabajo», dijo mientras salía del coche. Al cruzar el vestíbulo, sintió que todos la miraban. Pero mientras subía en el ascensor hasta su planta, se recordó a sí misma que solo eran imaginaciones suyas. Nadie conoce su vida privada. Nadie la juzga. Las puertas del ascensor se abrieron y Viola respiró hondo antes de salir. La oficina estaba como siempre llena del habitual bullicio matutino. Nadie le prestó mucha atención, salvo algunos compañeros que la saludaron al pasar. «¡Viola!». Karen la vio y se acercó con una sonrisa. «Me alegro de que hayas vuelto. Sin ti, esto de los informes financieros era un auténtico caos». Viola le devolvió la sonrisa, sintiendo cómo la tensión abandonaba lentamente su cuerpo. Todo era normal. Un día más de trabajo. «Robert quería verte en cuanto llegaras», continuó Karen, haciéndola pasar a su despacho. «Algo relacionado con el nuevo contrato». «Gracias, Karen», asintió Viola. «Enseguida estoy con él». En su despacho, Viola se permitió un momento de paz. Dejó el bolso, encendió el ordenador y se acercó a la ventana para contemplar la ciudad. Sus ojos se posaron en el aparcamiento, donde habitualmente buscaba el coche de Tony. Era un reflejo inconsciente comprobar si la estaba esperando. Pero hoy no lo hacía con miedo, sino con la voluntad de enfrentarse a cualquier desafío. No había rastro del coche de Tony, y Viola se sintió aliviada y extrañamente decepcionada. Una parte de ella deseaba un enfrentamiento, quería mostrarle un nuevo yo, seguro de sí mismo e independiente. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Era Robert. «Viola», sonrió al entrar en el despacho. «Me alegro de que hayas vuelto». «Gracias», le indicó con un gesto que se sentara. «Karen me ha dicho que querías verme». «Sí». Robert se puso serio. «En primer lugar, sobre el trabajo. Tenemos un nuevo contrato con Global Invest y necesito tus conocimientos para un análisis financiero». «Por supuesto», asintió Viola. «Puedo empezar hoy mismo». «Pero hay algo más». Robert vaciló. «Algo personal. Su marido vino ayer». Viola se puso tensa. «¿Qué quería?» «A usted, por supuesto». Robert se encogió de hombros. Insistió mucho. Los de seguridad no le dejaron subir, pero esperó abajo casi una hora. Dijo que tenía que hablar contigo urgentemente. «¿Dijo algo más?», preguntó Viola con cautela. «Estaba muy emotivo». Robert eligió sus palabras, acusándonos, a ti, a mí, a la empresa, de algún tipo de conspiración. Dijo que estabas sufriendo un ataque de nervios y que necesitabas ayuda. Viola cerró los ojos. «Así que la campaña de descrédito ya ha comenzado». «Eso no es cierto», dijo ella con firmeza. «Estoy perfectamente cuerda y sana». «Lo sé», replicó Robert al instante. «Nadie se toma en serio sus palabras. Pero quería que lo supiera, y que estuviera preparada». «Gracias», asintió Viola. «He solicitado una orden de protección. Espero que eso lo detenga. Si necesitas ayuda, legal o de otro tipo», Robert parecía realmente preocupado, «la empresa te apoyará». «Gracias», repitió Viola, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. No estaba acostumbrada a recibir tanto apoyo. Cuando Robert se marchó, Viola permaneció sentada a la mesa, intentando controlar sus emociones. Tony no se rindió, como ella esperaba, pero ahora tenía apoyo, amigos, colegas, un abogado. Ya no estaba sola en esta batalla. Viola respiró hondo y abrió la primera carpeta de documentos. Era hora de volver al trabajo, a la vida normal que por fin había empezado a construirse. Una vida después de Tony. Una vida en la que ella tomaba sus propias decisiones. Una vida que aún tenía que descubrir en su totalidad.